En tu móvil Samsung puedes cambiar el diseño del panel de volumen de una manera muy loca, pero también puedes controlar el volumen de cada una de las apps independientemente, crear patrones de vibración o muchas cosas más. Y todo esto te lo voy a enseñar a hacer en este vídeo de forma sencilla y sin tener que recurrir a métodos extraños, porque sí, Samsung es muy personalizable y en el apartado de volumen también, y ya te adelanto que vas a flipar lo sencillo que es y las opciones que tenemos. Pues venga, comenzamos con la personalización del panel de volumen de nuestro Samsung y con otros ajustes que vas a flipar evidentemente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues gracias a la todopoderosa aplicación Good Lock, que nos permite personalizar prácticamente cualquier punto de nuestro Samsung. Y en este caso tenemos que descargar el módulo que se llama Sound Assistant, lo instalamos y nos va a permitir hacer todo lo que te voy a comentar a continuación. Aunque antes te recuerdo que este vídeo pertenece a una serie sobre cómo personalizar tu Samsung a fondo, así que suscríbete al canal si no lo estás, porque al final del vídeo te digo qué va a venir próximamente si es que quieres personalizar tu Samsung de forma top. Pues ya estamos dentro del módulo de Sound Assistant de Good Lock y realmente vais a ver que tenemos un montón de ajustes. No los voy a analizar todos, me voy a ir a los más importantes y que creo que son más útiles. Y vamos a comenzar por la personalización, que aquí tenemos mucho de lo que hablar. En primer lugar tenemos el menú Personalizar panel de volumen. Aquí vamos a poder personalizar las barritas de sonido a las que estamos acostumbradas cuando le damos al volumen de nuestro Samsung. Luego te enseño a cambiarles el diseño, que son una auténtica locura. Tenemos que pulsar en el botón Personalizado y aquí tenemos varios ajustes que podemos elegir de una manera muy sencilla. Esta barra individual es la que se nos muestra por defecto y aquí en la parte inferior tenemos las opciones que podemos cambiar. Por ejemplo, podemos moverlo de posición a la que nosotros queramos, únicamente pues como veis lo ponemos donde más nos guste. Yo lo voy a dejar en el centro. Podemos elegir si queremos izquierda o derecha para que tú decidas el lugar. Podemos elegir mostrar el nivel de volumen o no mostrarlo, el numerito, aunque no se ve aquí muy bien, pero el numerito de volumen que tenemos activado. Botón flotante, que si lo activamos es un botón que siempre está presente, que si lo pulsamos se activa, como veis, el panel de volumen y el control de una manera muy sencilla sin tener que pulsar los botones. Yo lo tengo desactivado porque no me resulta de tanta utilidad, pero lo podéis utilizar. Y luego por último Dual App Volume, es decir, nos da la opción de que junto a la barrita de volumen nos enseñe el volumen de la aplicación que estamos usando. Esto te comento después cómo hacerlo porque es un golazo para controlar el volumen de las aplicaciones de forma individual, así que espérate que te lo cuento después. Y luego por último tenemos panel ampliado, que aquí básicamente es lo mismo pero personalizar este panel que se muestra cuando desplegamos el volumen completo, es decir, multimedia, notificaciones, etcétera. Aquí podemos elegir si se muestra el botón de metrónomo Bluetooth, yo lo tengo desactivado, el control quería decir, mostrar las funciones de la barra de herramientas, es decir, nos dice qué es qué. Si lo pulsamos, como veis, se nos muestra que esto pues pertenece al Bluetooth, a los subtítulos, etcétera, etcétera. Y luego volumen de la aplicación, pues podemos hacer lo mismo de antes, mostrar la aplicación que estamos utilizando, que se muestre el volumen o no se muestre. Sinceramente esto me gusta mucho, es muy sencillo de utilizar, pero ni de lejos es la mejor opción en cuanto a personalización. Y es que me interesa la siguiente opción, que se llama Make Your Own Volume Panel Colors, que si entramos nos abre el menú de Flex Volume UI, es decir, aquí vamos a poder por fin cambiar los colores y la interfaz del panel de volumen y vais a ver que es muy loco. Por defecto en la parte superior se nos muestra el control de volumen que tenemos actualmente. De hecho, mira, lo voy a activar y aquí vemos la barrita que coincide con la que tenemos en la parte superior. Esto es como yo lo tengo personalizado. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues evidentemente tenemos muchísimas opciones para ello. En primer lugar, Lighting Effect, es decir, efectos de luz. Como veis, tenemos muchísimos distintos para elegir. Si seleccionamos uno de ellos, pues se cambia de forma automática. Pero no solo eso, si seguimos bajando, tenemos la opción de elegir la textura, es decir, el tipo de reflejo, el tipo de textura en general que se nos muestra. Yo tengo Mesh, pero también por ejemplo está Acrylic, únicamente tenemos dos en este caso, pero ya tú eliges la que más te guste. Si seguimos bajando tenemos el tipo de control y esto me ha gustado porque tenemos la opción de barra de sonido clásica o control de sonido con una ruedecita en un círculo, que como veis, si lo activamos pues se nos muestra una rueda con la cual podemos jugar con el volumen y que da un toque de vibración muy chulo
verlo cuando lo manejamos y parece el control de volumen de toda la vida de la ruletita. La verdad que está muy bien, aunque yo prefiero la barrita porque ocupa menos espacio. Pero luego tenemos el tamaño, el grosor de dicha barrita. Como veis, tenemos muchísimo, más grandes, más pequeños, más finos, más gruesos, y podemos elegir el que más nos guste. Y si por casualidad elegimos la rueda de sonido, pues podemos hacer lo mismo, más grande o más pequeña, de forma muy sencilla. Como veis, la personalización es brutal para un elemento que es tan tonto, por así decirlo, como el control de volumen, pero esto es lo bueno de Samsung, que podemos personalizarlo de forma sencilla. Aunque no se queda aquí la cosa, si vamos a la pestaña de tema, como veis se nos despliegan temas para lo que es el control completo del sonido, donde se muestran todas las barritas, y tenemos muchos diferentes. Tenemos este rojo, un verde, un rosa, y si pulsamos, pues vamos a hacer la prueba. Se ha aplicado el tema, abrimos el control de volumen, le damos a los 3 puntitos y ya veis que se ha personalizado el control multimedia. Se me muestra con estos efectos de luces porque yo he activado lo que te he comentado antes, pero si no lo activas se te mostraría de forma como aparece aquí. De hecho, vamos a hacer la prueba. Vamos a Flex UI, lo desactivamos, abrimos el control de volumen, pulsamos en los 3 puntitos y como veis se muestra el tema que te he dicho de forma sencilla. Pero ¿qué pasa si no hay ningún tema que te guste? Evidentemente, pues podemos crear el nuestro. Únicamente pulsamos en el botón de añadir y aquí podemos personalizar cada uno de los colores de la interfaz y nos dice con circulitos qué elemento vamos a personalizar. Por ejemplo, vamos a coger este que está en verde, como veis en este caso pertenece a las barritas. Si pulsamos en este círculo, pues vamos a pulsar un color fucsia, le damos a aceptar y como veis se cambian en este caso las letras. Si pulsamos aquí, pues se va a personalizar otro aspecto. Vamos a pulsar en este también rosa, le damos a aceptar y como veis se cambia el color de forma muy sencilla. Vamos jugando con los colores y cuando ya lo tengas pulsas en descargar. Como estaréis viendo, le pones un nombre y ya tendrás un tema personalizado por ti mismo que se ajustará sin duda a tus gustos. Hasta aquí muy bien, ya hemos aprendido a personalizar el panel de volumen, pero ahora te voy a enseñar otras opciones que son increíbles y que ojalá estuvieran en todos los teléfonos porque realmente me encanta. Seguimos en Sound Assistant y vamos al apartado que pone más ajustes de volumen y concretamente al que se llama volúmenes de apps individuales. ¿Esto qué significa? Pues que podemos calibrar, básicamente modificar el volumen de las aplicaciones individualmente. Como veis, yo tengo YouTube, Instagram, YouTube Music, TikTok y Tetris Arena, que es un juego al que estoy picadísimo. Pues podemos elegir a qué volumen se va a abrir esta aplicación. Por ejemplo, TikTok, como veis, lo tengo al 80%. Si yo me voy a TikTok, vamos a hacer la prueba, espero que no suene mucho el sonido. Si me voy a TikTok, como veis, y pulso el botón de volumen, me salen dos ajustes, el de volumen general y el de TikTok. ¿Esto qué significa? Pues que básicamente, pese a que el volumen esté al máximo en el sistema, TikTok va a estar al 80%, con lo cual vamos a evitar estos casos en los que tú abres una aplicación y se pone a sonar fuerte porque se nos ha olvidado bajar el volumen. Me encanta, me fascina y es una manera de limitar el volumen de forma individual. Evidentemente estas son las aplicaciones que yo tengo por defecto, pero puedes añadir las que quieras. Pulsas en el botón de añadir y aquí tienes todas las aplicaciones del sistema y las puedes añadir una por una, las que tú quieras. Yo tengo las que son multimedia, las de vídeo, las que más utilizo, pero pon las que te dé la gana y la verdad que funciona muy bien y es una de estas cosas que cuando no la tienes, la echas en falta. La siguiente opción se llama controlar volumen multimedia. Si lo activamos, va a pasar una cosa que es controlar el volumen multimedia en lugar del volumen de la melodía con el botón de volumen. Es decir, por defecto con los botones de volumen vamos a modificar el control multimedia de volumen, no el control del sonido de llamada, que es algo muy típico. Yo lo tengo activado porque es el volumen que más suelo modificar en el día a día cuando veo aplicaciones de vídeo, juegos, etcétera, y sin duda muy útil. Lo siguiente, silenciar contenidos multimedia. Esto me flipa. Dice que cuando el teléfono se establece en vibración o en silencio, el volumen multimedia también se silencia. Y esto es algo que me gustó mucho, por ejemplo, en el iPhone, que por defecto si lo pones en silencio no suena nada, ni siquiera los vídeos ni la música, porque si está en silencio y no quieres molestar, pero hables TikTok y de repente se pone a reproducir el volumen a toda leche, pues evidentemente molesta, así que yo te recomiendo que actives esta opción. Luego, cambiar volumen de pasos. Esto me flipa. Esto nos dice cuántos pasos de volumen se van a cambiar cada vez que pulsamos los botones de volumen. Yo lo tengo puesto en este caso en 5. Para que lo veas con un ejemplo, voy a activar los botones de volumen y como veis, cada vez que subo se va de 5 en 5 subiendo los numeritos. Y si yo lo modifico aquí, vamos a ponerle por ejemplo de 10 en 10, pues se va a subir, como veis, de 10 en 10. Y esto nos permite calibrar el volumen de forma muy precisa
precisa para, por ejemplo, cuando estamos escuchando música, que no haya tantos saltos entre un nivel de volumen y otro, que suele pasar mucho en Android. Yo te recomiendo que lo dejes a 5, porque me parece un equilibrio interesante entre practicidad y comodidad, y la verdad que es algo que me flipa, que ojalá estuviera también en otros teléfonos. Y luego tenemos otros dos ajustes que me gustan también muchísimo. El primero de ellos es el de controlar música con volumen, es decir, si lo activamos cuando la pantalla esté bloqueada o apagada, con los botones de volumen podremos pasar las canciones fácilmente sin tener que desbloquear el teléfono o recurrir al reloj o a los auriculares o lo que sea. Me parece un golazo y me parece muy útil. Y luego tenemos otro ajuste que es más específico para auriculares, porque si lo activas, se llama aplicación multimedia favorita, lo activamos y nos permite elegir una aplicación por defecto para reproducir el multimedia cuando pulsamos los botones de reproducción de nuestros auriculares. Por ejemplo, ponte que tu teléfono está pues en modo normal, pulsas el botón play de tus auriculares, pues por defecto el audio se va a reproducir en esta aplicación. Yo lo tengo desactivado porque tampoco le encuentro mucha utilidad, pero ahí lo tienes y ya tú eliges si lo quieres utilizar o no. Y por último te voy a hablar del tema de la vibración. El resto de ajustes me los voy a saltar porque tampoco me han parecido muy útiles, pero hay uno que se llama personalizar patrones de vibración. Esto es una barbaridad porque sinceramente nos ayuda a saber qué nos está llegando al teléfono, qué tipo de notificación, sin tener que mirarlo, solamente con la vibración. Tenemos la opción de melodía o de notificaciones, es decir, cuando nos llaman o cuando nos mandan un mensaje. Por ejemplo, si entramos, por defecto nos lleva al apartado de vibraciones de nuestro teléfono Samsung y elegimos el patrón que queramos, pero la gracia está en poder elegir nuestro propio patrón de vibración, crear uno. ¿Y cómo se hace? Pues le damos al botón de más y vamos pulsando poquito a poquito, como estaréis viendo, más alto o más bajo en la intensidad y creando el patrón que nosotros queramos para, por ejemplo, cuando nos llega un WhatsApp, pues ese patrón en concreto nos va a aparecer y vamos a saber que es un WhatsApp. O, por ejemplo, personalizarlo para un contacto determinado. Pues es fantástico, es genial. Cuando lo termines le damos únicamente a guardar y ya tendrás el patrón de vibración pensado para un tipo específico de notificaciones. Y hasta aquí todo lo que tiene que ver con personalizar el sonido de tu Samsung, el panel de volumen y todo esto, que como veis tiene muchas opciones, pero esto no se queda aquí porque en el próximo vídeo te voy a enseñar a personalizar el panel de ajustes rápidos y la barra superior de tu Samsung de forma brutal, para que la dejes a tu gusto y ya verás que es muy sencillo, muy fácil. Así que atento a esta serie y por aquí te dejo el resto de vídeos de esta serie de Samsung, que ya te digo yo que te va a gustar mucho.